A las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole acerca de la noticia eh, más importante en relación a el conflicto actual entre Israel y Hamas, que es el grupo militante que controla o que gobierna a la franja de Gaza. Y es que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra en Gaza continuará aún con el clave importante, necesario, eliminación de Yahya Sinwar, que es el líder máximo del grupo Hamas. Gran parte, bueno, a ver, el objetivo de la incursión terrestre y de todo lo que está pasando en este momento de Israel sobre Gaza, que inició por los ataques de Gaza del 7 de octubre del año pasado, y como consecuencia de eso, el objetivo de Israel fue la de eliminar a Hamas. De nuevo, Hamas es el grupo que gobierna a Gaza. Entonces, el objetivo es eliminar a Hamas. Pero para eliminar a Hamas hay que eliminar primero a sus líderes. Bueno, pues la noticia de hoy es que eliminaron al líder principal, Yahya Sinwar. ¿Sí? Hay que decir que eh, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que Israel ya básicamente está a mano. Lo dijo en un videomensaje el primer ministro. Y en ese sentido, dijo que Israel ya está a mano, pero que sin embargo el objetivo todavía no se ha completado. Y el objetivo, por supuesto, es el de eliminar por completo y el garantizar, de acuerdo a Israel, que jamás no volverá nunca a gobernar a Gaza. Hay que decir que, según los reportes, los soldados aparentemente mataron a Sinwar junto con otros importantes oficiales, dos oficiales más importantes de Hamas en el sur de Gaza el miércoles por la noche. La identificación de Sinwar se dio por los archivos dentales. Es decir, al final la identificación, la confirmación de la identidad de Sinwar se dio por los archivos dentales. En agosto, Hamas había nombrado a Sinwar como uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre, ya que era el líder máximo de Hamas. Hay que decir que con esto Israel ha matado a varios líderes máximos de Hamas en los últimos meses, incluyendo a Ismail Haniyeh, que es el que fuera el jefe político del grupo, y a Muhammad Dif, su comandante militar. Y ahora mató al jefe supremo, Yahya Sinwar. Ante esto, el presidente de Estados Unidos
Joe Biden dijo que la muerte de Sinwar, mientras que eleva la incertidumbre con respecto a la perspectiva de guerra, también dice que abre una ventana para la paz. De nuevo, en teoría, todo lo que busca Israel es eliminar a Hamas. Así como Hamas quería eliminar por completo a Israel, Israel quería lo mismo con Hamas. Hamas siendo el grupo que gobierna la Franja de Gaza, que son palestinos. Es decir, no estoy hablando de los palestinos, yo no estoy hablando del pueblo palestino, estoy hablando de quien gobernaba a esa parte del pueblo palestino que es la Franja de Gaza. Ese grupo gobernante, aunque pareciera ser que con apoyo de gran parte de la población, pero el grupo gobernante es el que era el archienemigo y el enemigo declarado de Israel. Y bueno, pues se ganaron lo mismo por parte de Israel. Y entonces era una guerra manifiesta entre Hamas e Israel, no entre los palestinos e Israel. Eso hay que hacer la distinción. Y la guerra entonces de Israel en Hamas, perdóneme, la guerra en Gaza es contra Hamas. ¿Que por qué han muerto tantos civiles? Bueno, ya hemos hablado muchísimo al respecto, ¿no? Tiene que ver con la manera en que hace la guerra Hamas. Eh, pero bueno, ahí lo tiene usted. Murió el principal y con esto el presidente de Estados Unidos dice que se abre una ventana de paz. Veremos qué es lo que sucede. Hay que decir que los líderes de la Unión Europea, cambiando de tema completamente, los líderes de la Unión Europea eh, arribaron a Bruselas para una cumbre en la cual se estará discutiendo durante 2 días, jueves y viernes, de la inmigración. El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, dijo que se deberían de construir cercas en la frontera este de la Unión Europea para detener el flujo de aquellos que Rusia y Bielorrusia envían buscando asilo para, según él, crear divisiones. De acuerdo a lo que dice Petteri Orpo, el primer ministro de Finlandia, Bielorrusia o los gobiernos de Bielorrusia y de Rusia lo estarían haciendo a propósito, lo estarían haciendo como una provocación. Obviamente cuando están hablando de la frontera de la Unión Europea, están hablando pues de la frontera finlandesa con Rusia, que ya, bueno, claro, su país es su país, él está hablando de la frontera de su país, es de lo que está hablando, justamente. Y ya efectivamente Finlandia se había estado quejando desde hace algún tiempo a este respecto. Eh, Hay que decir que los Países Bajos presentaron un plan para enviar a aquellos a los que se les rechaza, cuando menos de entrada, el asilo, se trasladen a Uganda en África. Hay que decir que hay representantes de las 27 naciones de las 27 naciones de la Comunidad Europea en Bruselas. eh, y el segundo tema, aparte de la inmigración, va a ser el de Ucrania. Hay que decir que los recientes avances políticos de ultraderecha o avances de los políticos de ultraderecha en las elecciones recientes, eh, incluyendo a nivel de la Unión Europea, eh, han estado empujando este tema que es bastante espinoso en toda la Unión Europea para tratar de mitigar la migración, sobre todo en la agenda política. Hay que decir que los líderes están buscando nuevas medidas que se acordaron el año pasado
que harían mucho más fácil el proceso para los que están buscando asilo en la Unión y a los que no se les admita, como estábamos diciendo, mandarlos a sus países de origen y que allá desde sus países de origen se les pueda hacer también expedito el proceso de aplicación para asilo político. Eh, Se reporta que Polonia sorprendió a sus aliados de la Unión Europea la semana pasada afirmando que se rehusará a considerar aplicaciones por asilo político extranjeras, culpando directamente también a Bielorrusia y a Rusia por el aumento en el número de personas que están haciendo esto. También Polonia junto con Finlandia. Esta misma semana, Italia comenzó el proceso de enviar a aquellos que están pidiendo asilo político a un campamento en Albania. Mientras tanto, continúa la guerra entre Rusia y Ucrania y los líderes de la Unión Europea van a recibir este viernes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha estado tratando de que le compren su plan de victoria de 5 puntos y con él, por supuesto, que le den los recursos, tanto en dinero o militar, que es exactamente lo mismo, para poder aplicar este plan de victoria en contra de Rusia e idealmente antes de las elecciones de noviembre no vaya a ser que gane Donald Trump, lo cual se cree, se asume, de acuerdo a lo que ha prometido Donald Trump, que va a ser un evento totalmente significativo para los esfuerzos de Ucrania. Las aspiraciones de Ucrania de vencer a Rusia, pero cuando menos de contenerla, cosa que podría ser que sería imposible sin la ayuda de Estados Unidos y esta ayuda dejaría de ser si Donald Trump llega al poder. Simplemente por cumplir con los deseos de Vladimir Putin, es decir, dejarle a Rusia los territorios que ya invadió de Ucrania y no apoyando la anexión, no anexión, la inclusión de Ucrania a la OTAN. Y bueno, por cierto que Estados Unidos impuso sanciones en contra de 2 compañías grandes chinas por participar en la producción de drones para Rusia y estos siendo usados en contra de Ucrania. Estas empresas son las primeras que son afectadas con estas sanciones de manera directa por haber desarrollado y producido armamento, sistemas de armamento, que son los importantes. En la manera en la que se están entregando estos armamentos es lo de menos, es decir, en drones. El dron es nada más el vehículo. Lo importante es lo que llevan adentro. Y eso es lo que se les está acusando. Antes se había ya penalizado a otras empresas por haber proveído componentes, pero es la primera que se sanciona por producir por completo eh, armamento de China hacia Rusia. Hay que decir que China como tal no ha mandado armamento a Rusia, pero sí ha recibido herramientas que han permitido a Rusia el crear armamento. Así es que lo tiene usted. En Japón, el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, envió una ofrenda al monumento Yasukuni, que es bastante controvertido este monumento porque honra
a los que considera Japón héroes de guerra, pero que en el extranjero son considerados criminales de guerra. Hay que decir que este gesto del primer ministro de Japón causó enojo a los vecinos de Japón, como Corea del Sur, quien su canciller expresó un profundo frustración con esta medida. China también condenó esta ofrenda. ¿Por qué? Recuerde usted que antes de la Segunda Guerra Mundial, precisamente Japón tenía invadida a China y a Corea. Y estos famosos héroes de guerra de Japón son considerados criminales de guerra por Corea y por China. Hay que decir que el nuevo primer ministro de Japón tomó posesión del cargo apenas en octubre primero y convocó a elecciones inmediatas para el 27 de octubre. En Estados Unidos, la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, arrestó a un hombre por haber hackeado la cuenta de X, es decir, de la que fuera Twitter, de la Securities and Exchange Commission, de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. En enero, en la cuenta de X de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, salió un post aparentemente escrito por el jefe de la comisión, Gary Gensler, prematuramente anunciando la aprobación de la que fue los primeros fondos de inversión con bitcoins. Por supuesto que esta posteo en X causó que el precio de la criptomoneda explotara por más de $1,000 por cada bitcoin para luego caer por más de 2,000 cuando el anuncio fue revertido. Y resulta que una persona hackeó esta cuenta. Así es que ahí está. Decirle también que en Estados Unidos las ventas comerciales aumentaron en septiembre por 0,4%, muy por encima del 0,1% que se había presentado el mes anterior de agosto, y también es más de lo que los economistas estaban anticipando, que estaban anticipando un 0,3%. Estaban anticipando un aumento, pero no tan grande. El gasto en ropa y en alimento ayudó a este aumento importante en las ventas de comercios o de consumo. De cualquier manera, estas cifras apuntan a que el crecimiento económico de los Estados Unidos permanece siendo sólido. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, se espera que anuncie otro recorte de tasas de interés en noviembre en su Junta de Política Monetaria, que sea de un cuarto de punto porcentual, es decir, 0,25%. Por cierto, hay que decir que esto es en cuanto a Estados Unidos. En Europa, el Banco Central Europeo recortó de nuevo la tasa de interés de la eurozona por un cuarto de punto porcentual para colocarla en 3,25% este jueves. Se trata en este caso de la tercera ocasión que el Banco Central Europeo rebaja los costos de los créditos este año en su intento de animar a la alicaída economía del bloque. Este se trata del tercer recorte de tasas de interés del Banco Central de Europa, de Europeo. Estados Unidos estaría por su segundo.
Después de que el Banco Central Europeo recortara las tasas de interés en septiembre, la gran mayoría de los actores del mercado estaban esperando que el Banco Central hiciera una pausa, al menos hasta diciembre. Sin embargo, al progresar el tiempo, esta expectativa cambió, sobre todo en los últimos días antes de esta reunión de política monetaria de este jueves, cuando se informó y se supo que la inflación anual de la eurozona había caído en septiembre a 1,7% de acuerdo a las cifras revisadas que se publicaron el jueves, tocando a su nivel más bajo en más de 3 años y por debajo incluso del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Una encuesta de los gerentes de compra europeos apunta a debilidad económica. Mientras tanto, el gobierno de Alemania, como lo informamos aquí, está esperando que su economía esté en recesión económica o reporte recesión económica para cuando termine este año del 2024. De tal manera que después de 3 años consecutivos con una inflación bastante alta, ahora algunos analistas están comenzando a pensar que la inflación quizá esté demasiado baja. Y así se empiezan a levantar los temores de el gran problema de décadas que tienen los países europeos de presentar muy poca inflación, muy poco crecimiento de precios comerciales de la mano consecuente de muy bajo crecimiento económico, que casi viene una cosa con la otra normalmente. Así es que ahí lo tiene usted. Pues ahí está. Bueno, siguiendo el pulso de las productoras de microprocesadores, es interesante cómo en el mundo de la tecnología en este momento, todo lo que tenga relación con inteligencia artificial, todo lo que tenga relación con inteligencia artificial está presentando excelentes perspectivas, excelentes resultados, excelentes perspectivas. Todo lo que sea tecnología que no tenga mucho que ver con inteligencia artificial está presentando lo contrario. Y esto incluye a las empresas de microprocesadores. Hay empresas de microprocesadores que no están muy relacionadas con inteligencia artificial, ellas tienen problemas. Las que sí están relacionadas con inteligencia artificial está yendo muy bien. Vamos a hablar de la productora taiwanesa de microprocesadores TSMC o TSMC, que es la novena compañía más grande medida por su capitalización de mercado. Y no solamente esta es definitivamente una empresa clave en la cadena de suministros de electrónicos, es una principal proveedora para Apple, por ejemplo, y otras empresas más, sino que es clave también para la industria de la inteligencia artificial en todo el mundo. Y este jueves reportó excelentes números trimestrales, específicamente una rentabilidad neta de 10.100 millones de dólares solamente en el tercer trimestre. Y esto es un salto del 54% anual y por supuesto arriba de lo que se estaba esperando. Definitivamente ha sido un buen año para TSMC. Las ventas de esta empresa, que se reportan mensualmente, han estado consecutivamente alcanzando máximos históricos. La compañía reportó casi 23.600 millones de dólares entre julio y septiembre, que es un asalto del 40% respecto al mismo periodo del año pasado. Fíjese usted las cifras que estamos hablando acá. Olvídese de las cifras de dólares que son importantes, las cifras porcentuales. Hay que decir que esta empresa es la más grande productora de los más avanzados microprocesadores
y por tanto es importante más allá de Taiwán. Hay que decir que durante la llamada para la presentación de estos resultados, los ejecutivos de TMC dijeron que están esperando gastos de capital para este año que sean ligeramente mayores a los 30,000 millones de dólares y también estos son por arriba de los pronósticos. Y por supuesto que esto está anticipando y esto significa que está teniendo un boom en la inversión relacionada con inteligencia artificial. Ayer hablábamos de que si hay o que se está notando algunos elementos de burbuja en el sector de inteligencia artificial, puede ser, pudiera ser, pero creo que es innegable para todo mundo que de todos modos este sector está presentando un crecimiento orgánico bastante importante. En algunos lados pudiera haber demasiada excitación al respecto, pero viene acompañado precisamente de las excelentes perspectivas. Es decir, algunos estarán exagerando, pero definitivamente el sector está presentando excelentes perspectivas y todo el mundo está anticipando, de todos modos, grandes crecimientos, aunque algunos a lo mejor están de nuevo exagerando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar como hemos estado nosotros aquí en este programa siguiendo continuamente de los profundos problemas que agobian que todavía es la principal productora de aviones de los Estados Unidos, la Boeing, que fue, y digo fue en pasado, empresa líder en su ramo durante décadas y décadas y décadas, pero que últimamente, en los últimos 2, 3 años, ha estado inmersa en una serie de problemas que se han venido últimamente derivando ahora encima en una huelga casi general
y después de esa huelga y a partir de esa huelga, Boeing anunció que despediría a 17,000 empleados. Y este es un tema que tiene demasiadas aristas y yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros el capitán piloto aviador Julián Pinzón. Él es piloto de aviones de Boeing, pero es experto en seguridad aérea, investigador de accidentes aéreos y analista de estos temas. Capitán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Primero que nada, ¿hasta qué punto crees tú que primero que nada, yo hablé del despido de los 17,000 trabajadores? A ver, yo veo la última fase de los problemas de Boeing como primero la huelga, después el anuncio del despido de los 17,000 trabajadores por concepto de la huelga y después, que me faltó decirlo en la presentación, la solicitud, y esto fue de los últimos días, de Boeing de pedir, si mal no recuerdo, eran 35,000 millones de dólares o recaudar 35,000 millones de dólares entre créditos y entre venta de valores para una manera de financiar su vida en huelga. Y la pregunta viene relacionada con este último elemento. ¿Hasta qué punto crees tú, capitán, que esta búsqueda de financiamiento de la Boeing es porque está previendo que no va a haber arreglo con sus trabajadores en el corto plazo? Digamos que el tema es bien profundo, como tú lo mencionas. Lo es. Claramente la empresa ha tenido una crisis económica bastante grande. Creo que ha sido de las veces en que la empresa ha tenido mayores problemas económicos. Sí, En el pasado alguna vez lo tuvo, pero no fue tan crítico como ha sido ahora. Esto termina siendo como una mezcla de diferentes razones que los está llevando ahora a esta crisis tan grande que tiene. Lamentablemente, para Boeing ha sido un año un poco difícil porque se le acumularon muchas otras cosas de los últimos años que han venido sucediendo a nivel interno con sus empleados, con el tema administrativo, con los directivos de la empresa, bueno, anuncios de problemas laborales, de problemas de presión desde sus directivos hacia los empleados para cumplir con los contratos, con la producción, y bueno, y digamos que se unieron muchas causas para que la empresa pues llegara a tener esta crisis tan profunda que hoy tiene. Valga la pena decir, la empresa es una empresa que es muy grande, muy sólida. Su reestructuración vienen haciéndola ya de un tiempo atrás hacia el día de hoy. Y digamos que en ese caminar, lamentablemente, pues le han ocurrido un par de accidentes graves que fueron obviamente muy conocidos a nivel mundial, que fue con los Boeing 737, dos de los aviones que tuvieron estos accidentes dispararon, digamos, como esa gran crisis que se hablaba sottovoce, pues, pero que no era abierto al público. Y de allí pues empezó todo un tema financiero y económico interno bastante difícil. Esa reestructuración que ellos están haciendo, indudablemente, como en cualquier otra empresa, va a conllevar en algún momento a tener una reducción de personal o una reducción de empleados, porque de la manera en que ellos lo plantearon, ¿cierto? Era reducir un poco la fabricación de esos aviones en tiempo, pero a su vez esto genera mayores costos laborales. Entonces la empresa tenía que de alguna u otra manera empezar a sopesar eso y se veía venir obviamente una crisis en cuanto al tema de reducción de planta de personal y seguramente terminará esto en una reducción administrativa bastante fuerte porque como sí. toda reestructuración en cualquier compañía, pues si se reestructura de abajo, terminará reestructurando también la parte de arriba, pues. Claro. Capitán, dime una cosa, en tu opinión, obviamente, a ver, los hechos que le están sucediendo a la Boeing, que tú acabas de plantear, son reales en el sentido de que se le estrellaron dos aviones por concepto de un software problemático que tenía estos aviones. La huelga es real,
El despido de los 17,000 es real. El que se le voló la puerta esa en enero del año pasado también es real. Discúlpame, fue en enero de este año. Es real. Todo eso es real. Pero yo te quiero preguntar acerca de la prensa, del papel de la prensa, de los que cubrimos a la Boeing. Eh, eh, ha sido la prensa en general justa y real, objetiva a la hora de reflejar los problemas y de informar los problemas en los que está metida esta empresa? Pues digamos que no es que sea irreal, porque claramente hay problemas, Sí. los ha tenido, pero si uno mira el sector aeronáutico en general, eh, Boeing tiene sus propios problemas, pero los otros fabricantes de aviones también los tienen. Lo que pasa es que de la accidentalidad que ha habido en el mundo en los últimos años, lamentablemente, pues dos de esos grandes accidentes le ocurrieron a Boeing, ¿de acuerdo? Pero si uno mira hacia atrás, todos los fabricantes de aviones en algún momento han tenido una racha de accidentalidad que los ha llevado a que no solo la prensa, sino el mundo esté encima de ellos viendo si tiene algo más malo que puedan contar o que pueda salir a la luz y que esto, digamos, se vuelva una gran noticia. Pero digamos que si uno toma la estadística mundial de accidentalidad, eh, realmente sigue siendo muy baja y es el Claro. medio de transporte más seguro. La Eso compañía definitivo. sí, efectivamente tiene, digamos, como esos dos grandes lunares de los últimos años, pero si uno mira la cantidad de aviones que ellos han fabricado, que hoy en día se encuentran volando, pues son operaciones gigantes, que son mucho más que dos vuelos que lamentablemente pues tuvieron estas Eh, fatalidades. Mira que qué bueno que tocas el tema de estos dos vuelos que se estrellaron de los 737 MAX. Déjame te pregunto, esta pregunta no se la he hecho yo a un piloto comercial como eres tú. Algún reporte leí yo, vaya, toda la crítica ha sido sobre lo que hizo mal Boeing, sobre el software, que fue lo que presuntamente trajo abajo a estos dos aviones. Pero leí un reporte de parte de un colega tuyo, de un piloto, donde hablaba, primero que nada señalaba que para la Boeing era imposible, era difícil, era imposible culpar a las aerolíneas, porque las aerolíneas son sus clientes, entonces no iba a poder culpar a las aerolíneas, pero este piloto decía que a él no le parecía casualidad que ambos accidentes hayan sido uno en África y otro en el sudeste asiático. ¿Cómo dice, cómo no fue en Estados Unidos estos accidentes que se volaron esos aviones muchísimo más horas y mucho más que en cualquier otra parte del mundo, incluso en América Latina también, pero en África y en sudeste asiático, que comparativamente, relativamente se volaban mucho menos, fue donde sucedieron. Y él decía, esto tiene que ver más con el entrenamiento que estos pilotos estuvieron recibiendo. Eso es lo que decía un colega tuyo. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Mira, en términos generales, no solamente pasa con el fabricante Boeing, pasa con cualquiera de los otros, con Airbus, que es su mayor competidor claramente, Claro. eh, pero casi todos los fabricantes de aviones, cuando venden el avión, lo venden con un entrenamiento incluido, ¿de acuerdo? Pero el piloto, en ese primer entrenamiento que toma para ese nuevo avión, no es capaz de asimilar toda la información y las diferentes fallas que la aeronave puede presentar. Más o menos, para que te hagas una idea, la, la estadística y lo que los fabricantes, los operadores, las empresas aéreas, pilotos, la IATA y todo un conglomerado pues, de personas que se sientan a hacer este tipo de estudios han llegado a la conclusión que para que un piloto realmente termine conociendo al 100% de su aeronave se necesitan mínimo 2 años. Pero no pueden tener un piloto en tierra 2 años. Ujú, ujú. Entonces, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y indiscutiblemente el piloto tiene que hacer las dos cosas para poder llegar a operar ese avión. No es que lo opere de manera insegura, siempre lo operará de manera segura. Solo que el conocimiento sobre el aparato que se le está dando, la estadística dice más o menos que en 2 años es cuando el piloto termina conociendo al 100% su aeronave. Pero es capaz de volarlo, teniendo experiencia obviamente previa, es capaz de volarlo en 3 meses. Con 3 meses de entrenamiento, tú eres capaz de sacar un avión de vuelo
y volar de un punto A a un punto B de manera segura. Bien. Entonces, ¿qué sucede? A ellos se les juntaron dos cosas. Sus pilotos y su entrenamiento, hablando de estos dos accidentes, sus pilotos y el entrenamiento que han recibido era reciente, eran nuevos en el equipo, porque el equipo obviamente era nuevo. A pesar de que el modelo 737 ya existía en el mercado, eh, a medida que la tecnología va avanzando, como los computadores, pues van sacando actualizaciones a los equipos, ¿de acuerdo? Exteriormente uno los puede ver muy parecidos o iguales, pero internamente tienen unas grandes diferencias. Es como cuando tú cambias de un celular y te dan el siguiente modelo y tú te tomas un tiempo en aprender, primero, las nuevas funciones y segundo, cómo interactuar esas funciones nuevas con las anteriores. Lo mismo nos pasa a los pilotos. Podemos saber mucho de aviación, pero cuando estamos nuevos en el equipo, tenemos que empezar a hacer esa relación entre lo que nos están dando nuevo, esa herramienta nueva, cómo se opera y cómo lo entrelazas y lo operas de la misma manera que venías operando a los anteriores. Entonces, a ellos lamentablemente se les unieron los dos factores: pilotos nuevos en el equipo, equipo nuevo y pocas horas de vuelo en la aeronave. Seguramente si le hubiera sucedido a un piloto americano de una aerolínea que ya tuviera bastantes horas de vuelo en ese avión, a pesar de ser nuevo, seguramente un piloto de estos, su reacción hubiera sido un poco más rápida y hubiera podido controlar la falla, que luego de que se dio, se dieron cuenta que había habido ¿cómo llamarlo? Digamos, como una fase del entrenamiento que no se dio en el entrenamiento inicial, quiero decir. Y eso fue lo que ocasionó que el piloto, en los dos casos, hubiera sido tardía su reacción. Pero Claro, seguramente si le hubieran dado el entrenamiento, no hubiera sido así. Y el entrenamiento de hoy en día ya lo contempla. No exacto, solo para ese exacto. avión, ya no lo dieron a todos. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que tu opinión es que el avión estaba perfecto. El avión estaba bien, el software era nuevo y el entrenamiento que había sobre ese Es, software debieron haberlo dado en entrenamiento inicial. Y hubiera sido un poco más entendible lo sucedido y obviamente hubiera sido más controlable lo que pasó. Es básicamente ya. lo que desde el aspecto de piloto te puedo contar, porque sí o sí el entrenamiento es lo que nos da la herramienta para poder controlar una falla. Claro. Capitán, déjame te hago esta pregunta respecto de la cobertura de la prensa, otra vez, porque claramente, y esto era claro para mí, claramente Boeing estaba teniendo un problema con el personal, y Correcto, lo cual se deriva ahora con esta huelga de 2000, tal cual. de todos los trabajadores, sobre todo de la costa oeste de los Estados Unidos. Pero ya desde antes, por la cobertura de la prensa, se veía que había descontento, era claro que había descontento dentro de los empleados de la Boeing por estos famosos whistleblowers que había dentro de la empresa, estos filtradores de información, de empleados activos de la Boeing que filtraban a la empresa que los aviones eran inseguros, que ya la calidad no era buena, y la prensa iba y decía que eso era lo que decían estos empleados, los cuales claramente estaban disgruntled, como se diría en inglés, ¿no? Que estaban enojados con la empresa. Pero en ese sentido yo recuerdo algunos reportes de estos empleados hablando de la calidad del avión que tú vuelas. Tú vuelas un 787. Ellos hablaban de la calidad del avión 787. Y claro que la prensa entusiastamente en Estados Unidos hablaban de la calidad de los aviones 787 que han tenido efectivamente problemas de calidad, pero a mí no me parece en lo personal que sean diferentes problemas a los que tienen cualquier resto de los aviones de otras empresas. Y por eso te lo pregunto yo a ti. ¿A ti te parece que el avión que tú vuelas, 787, que lo vuelas tú y que sabes lo que estás volando, leyendo todo lo que se ha dicho en la prensa, es un avión inseguro? No, 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 por todo lo contrario. El avión es seguro. Es que, es que, Si has digamos que ahí leído, juega un has leído los poco, reportes de prensa que yo te menciono, ¿no es claro, cierto? por supuesto. Y hemos tenido fallas. Pregunta, ¿ha tenido el 787 más fallas que cualquier otro avión europeo de lo que sea? No, 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 no es cierto. Porque si yo, lo que te decía, si empezamos a comparar, al final tenemos los mismos problemas independientemente del fabricante. Es decir, una falla de motor se nos puede dar en un Boeing, en un Airbus, en cualquier aeronave. Un desprendimiento de una ventana se puede dar en cualquier aeronave. Una falla de controles se puede dar en cualquier aeronave.
Entonces no es que el fabricante o ese equipo sea malo. Las fallas siempre van a existir. Lo que pasa es que, claro, en el transporte aéreo, por ser de gran capacidad de pasajeros o de carga, cuando ocurre un accidente, pues la noticia se magnifica obviamente porque estamos hablando de que muchas personas pueden morir en un accidente aéreo. Pero si lo llevamos a la estadística del transporte, Claro, ese es el transporte más seguro y con menos fatalidades. Incluso, totalmente. digamos que tomadas las marítimas, la terrestre, la fluvial, carros, camiones, si uno mira todas las estadísticas, sigue siendo el medio de transporte más seguro. Totalmente. Y to- todas tienen fallas mecánicas. Totalmente. Pero ahora, Entonces, a veces califican un poco, una de estas fallas la califican como que es algo desastroso y que ese avión pero ahora sí, déjame se te cortó. pregunto en lo último, ya para última pregunta. En el último incidente con los aviones de Boeing, que fue lo que precipitó todo lo que está pasando ahora, fue la Sí. salida de esta desprendimiento de esta puerta, de esta tapón o puerta que se le salió en pleno vuelo, y que se descubrió que fue porque le faltaban básicamente tres tuercas o tres tornillos. Ujú. Pregunta, ¿tú estarás de acuerdo en que si un avión sale de fábrica y le faltan tres tuercas o tres tornillos a una pieza del avión, hay un problema en la línea de producción? ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto, claro que sí. Y es un poco lo que estaba pasando con los empleados y que estaban denunciando, que era que la presión administrativa de los altos directivos de la empresa para cumplir con los contratos era precipitar o acelerar la producción de los aviones. Acelerar el proceso significa que en algún punto se puede, la persona, no la máquina, no el computador que lo programa, la persona se puede equivocar. Y por esa razón es que los empleados empezaron a reaccionar, obviamente, porque dicen, bueno, me exigen más horas de trabajo, me exigen hacer el trabajo en menos tiempo y yo tengo que sacar esto con la misma calidad y la misma certificación y garantizar que no va a pasar nada. Por supuesto que ellos iban a reaccionar. Es clarísimo que tenían que reaccionar y tenían que terminar diciendo, oiga, yo no puedo trabajar así. Usted me está presionando demasiado y puedo cometer errores como persona, como humano. Y lamentablemente, pues empezaron a salir este tipo de cosas en la producción, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues empezaron a suceder estas cosas, digamos, ya en lo que nosotros llamaríamos en la línea, que es cuando tú ya tienes la aeronave volando con pasajeros a bordo. Entonces, sí, obviamente hay un problema de fondo que viene de años atrás, donde Boeing se comprometió a firmar unos contratos de producción y cumplir con estos contratos, y pues claramente no lo ha logrado. Y ha tenido problemas en sus entregas de línea. Pero, repito, si uno mira los históricos, Airbus en su momento con el 320 también le sucedió. El avión era nuevo, el avión en una exposición aérea, En Francia. enseñando su avión, se le estrelló el avión. Entonces, digamos que, que son momentos, digamos, que cada una de esas compañías puede tener. No se tiene por qué esconder la información, por supuesto, pero no se puede generalizar que entonces todos los aviones de esta compañía son malos Claro, o que todo lo que esta compañía provee al mundo es malo, porque si tú ves, Boeing no solamente produce aviones comerciales, produce aviones militares, tiene contratos espaciales, tiene satélites, 700 satélites, algo así, que están funcionando, pues, o sea, es una cosa mucho más allá que dos aviones que se accidentaron. claro. Entonces, claro, obviamente un poco el tema de media y de prensa, cuando se recalca tanto sobre lo que ha pasado, pues termina afectando toda la compañía, pero no es que la compañía sea mala. Claro. Bueno, pues capitán Julián Pinzón, experto aeronáutico, te agradezco, y de la industria aeronáutica, te agradezco muchísimo tu excelente disposición a charlar con nosotros y explicarnos, capitán. Claro, Alberto, con muchísimo gusto. Gracias, hasta la próxima. Vale, que estén bien, Bueno, buena tarde. pues gracias. Siendo jueves, vamos a pasar y cerrar la emisión con nuestro buen amigo, polemista, comunicador, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Excelente, Padilla, con la noticia que has estado comentando al comentar tu programa, que se conoció hoy, la muerte, la eliminación de este líder de Hamas, el señor Sinwar, que creo que, bueno,
descompagina ya definitivamente los débiles planes que tenía Hamas de resistir y bueno, pone en una muy mala posición también a Irán, que es la potencia que ha estado apoyando a Sinwar y su grupo. Bueno, mi predicción, Alberto, es que en los próximos días, no va a pasar una semana, pero en los próximos días vamos a ver la respuesta de Israel a Irán tras los ataques que ha sufrido hace más de una semana, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Yo creo que se vienen novedades muy importantes en ese plano en los próximos días. De hecho, sí, de hecho los informes son que Irán lo quiere hacer antes de las elecciones en Estados Unidos. Israel lo quiere hacer antes. Israel quiere hacer el ataque a Irán antes de las elecciones de Estados Unidos, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y hablando de Estados Unidos, Alberto, te cuento que anoche tuvo lugar una inesperada entrevista a la candidata a presidente demócrata Kamala Harris por parte de la cadena Fox. El encargado de hacerlo fue uno de sus periodistas más conocidos, presentadores, Brett Reiner. Entonces, bueno, ocurrió esta entrevista en lo que todo el mundo, los mismos demócratas lo reconocían, era un territorio hostil para la vicepresidente. Te cuento, me preguntas mi opinión, te cuento que Brett Reiner, que es anti-Trump, recordemos esto, y carga con una mancha, digamos, que es haber dicho en 2020 que Biden había ganado en Arizona cuando todavía no se sabía, digamos. Pero que ganó. Sí, lo ganó, pero él llamó mucho la atención por ser el único presentador en decir que Biden había ganado. Fue casi el primero en toda la industria. Él fue el primero y el único que lo hizo en ese momento. Pero bueno, con todos esos antecedentes, te cuento que mi opinión es que Brett Reiner hizo un trabajo de periodista, es decir, fue inflexible en el sentido que no le concedió ninguna ventaja, o sea, no hubo preguntas blandas para el lucimiento del entrevistado, como es la costumbre en los medios de comunicación tradicionales cada vez que entrevistan a demócratas y a Kamala Harris particularmente. Entonces yo creo que la entrevista de Brett Reiner fue dura, digamos, sin concesiones, pero hizo lo que un periodista debe hacer con un entrevistado, ¿no? ¿Qué le pareció el desempeño de Kamala Harris? Bueno, muy flojo, por decírtelo suavemente. Ella en todo momento no supo contestar la crisis, digamos, el desastre que han estado haciendo en la frontera, y la debilidad se notó mucho cuando en cada momento a las preguntas de Brett Reiner, concretamente cuando él le dice por qué el 80% de la gente cree que el país va en mala dirección, la respuesta de ella fue, bueno, es por culpa de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump, y después llegó a decir que hace una década que Donald Trump está interfiriendo, digamos, y provocando que el país esté mal. El tema es que hay una casa de apuestas, Polymarket, que diariamente va dando cuáles son las chances, los porcentajes de los apostadores, y bueno, ya sube casi a 60% las apuestas a favor de que Donald Trump gana las elecciones, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo algo que nunca se había visto en este país, que es que Elon Musk, nada menos, estaba
en campaña en Pensilvania con un acto, él hablando ante la gente, ante una multitud que fue a verlo a él hablar, ¿no? Y con definiciones muy, muy interesantes, ¿no? O sea, cuando tú has visto que el hombre más rico del mundo salga a hacer actos de campaña literal a favor de un candidato, ¿no? Entonces, así están las cosas, Alberto. Mi Señor Dado, predicción es, te quiero dejar con este regalito y te desafío a que lo anotes, ¿no? Que lo marques. Rápido, porque el señor Guerrero ya me tiene la guillotina aquí. Sí. Mi predicción es, en base a lo que estamos viendo, toda la información que se está produciendo, mi predicción es que Kamala Harris obtiene el 5 de noviembre entre el 38% y el 42% del voto. Nada más. Es decir, un masivo triunfo de Donald Trump, es lo que usted está diciendo. Sí. Ok. Esa es mi predicción. Gracias, Alberto. El 17 de octubre el señor enfadado está diciendo que Donald Trump arrasa en las elecciones. Sí, él sería si es que no pasa, digamos, algo desagradable, ¿no? Como que gane Kamala Harris, por ejemplo. No, aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, pero bueno, hay un videíto ahí que anda recorriendo, lo muestra a Biden con Obama, hace poco en una iglesia por la muerte, el funeral de Ethel Kennedy. De Ethel, sí. Sí, entonces recomiendo a la audiencia consultar el New York Post en Twitter o en X. Ellos tienen ahí un informe en base a una persona que sabe leer los labios, que es totalmente sorda esta persona, y ahí, bueno, esta persona ha descifrado que estaban intercambiando Obama y Biden, ¿no? Okay. Habrá que ver si Biden le entendió lo que le dijo. Habrá que ver. Joe Biden. Ok, gracias, señor Dado. A la orden, saludos a la audiencia y al equipo. Igualmente para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.